Hola a todos, muy buenas noches. El día de hoy quise hacer un programa flash acerca del etiquetado nutricional, así que gracias a todos los que están conectados de último minuto, pero ya saben, hay cosas que espero estén animados y aprendan conmigo un poquito acerca del etiquetado nutricional. Lo que vamos a hacer hoy es una versión un poco más corta de nuestro programa habitual de nutrición y salud. Sin embargo, si tienen preguntas y quieren seguir haciéndolas, pues podemos ver cómo está esa dinámica. Así que, sin más preámbulo, quiero empezar a hablar acerca de qué es el etiquetado nutricional. Y el etiquetado nutricional pues es esa carta de presentación que tienen los alimentos que están empacados, ¿sí? Y el etiquetado nutricional en Colombia está reglamentado o regulado por una resolución. Esa resolución es la resolución 333 del 2011 y ahí se establecen todos los reglamentos técnicos sobre los requisitos de rotulado y etiquetado nutricional que deben cumplir todos los alimentos producidos, que estén envasados o empacados a nivel nacional y aquellos también que son importados y que son distribuidos a nivel nacional y que son para consumo humano. Así que es importante saber que nuestros alimentos empacados están regulados y esa información está verificada. Entonces, este etiquetado nutricional, y llamo etiquetado nutricional, tiene varias partes y no es solo lo que a veces creemos que es una tablita donde dice cuántas calorías, cuántas grasas, cuántas proteínas, etcétera. No solo es esa tablita. El etiquetado nutricional tiene varias partes. Entonces, lo que quise hacer el día de hoy es traer algunos productos que encontré en casa o que me facilitaron su empaque y vamos a ver qué tiene a grandes rasgos ese etiquetado nutricional. Entonces, por ejemplo, vamos a coger este paquete, ¿sí? Este paquete, vamos a tenerlo. Siempre un etiquetado o un alimento va a tener una cara principal, que es donde vamos a encontrar normalmente el nombre del producto o alimento. Bueno, quiero hacer una aclaración, como a mí no me están pagando ni nada, entonces puedo hablar de todos los alimentos y aquí no voy a recomendar una marca o la otra, simplemente vamos a hablar de lo que hay y cómo se ven en sus empaques. ¿Listo? Bueno, entonces haciendo esa aclaración, entonces ya tenemos estos alimentos y normalmente en su cara principal vamos a tener el nombre en grande. Y puede que indique si tiene algún procesamiento o alguna característica en específico. Y vamos a encontrar normalmente la marca. No todos los etiquetados, pero la mayoría, como pueden ver acá, tiene unos circulitos o ahorita vamos a ver en otros empaques, tiene una información resumida de algunos nutrientes en específico. Entonces, ahí lo que vamos a ver es que en esta parte, ¿sí? Vamos a ver por acá, aquí. En esta parte vamos a tener un resumen de algunos nutrientes en específico. Y siempre en la parte principal vamos a tener cuánto es el paquete, cuánto trae, cuál es el peso neto o peso bruto, o sea, el peso del alimento que voy a consumir. Y en la parte de atrás o en sus caras vamos a encontrar la famosa tabla nutricional, ¿sí? Esta tabla que ahorita la vamos a ver un poquito mejor y siempre va a haber una parte donde nos dice los ingredientes, ¿sí? De qué está compuesto ese alimento y a veces algunos productos nos dan algunas ideas de preparaciones o forma de conservar el alimento. Entonces van a haber algunas otras características extras que van a tener todos los productos o etiquetados nutricionales. Entonces, que dependiendo a los productos, más o menos van a variar algunas características físicas, pero en el etiquetado nutricional siempre va a haber o debe estar la tabla nutricional. Entonces, ¿qué es la tabla nutricional? La tabla nutricional es un esquema
en el que encontramos o podemos ver en forma resumida las cantidades en gramos y porcentajes de los nutrientes que nos aportaría ese alimento si lo vamos a consumir. Nos da la información de calorías, nos da la información de carbohidratos, proteínas, grasas, algunos azúcares, algunas grasas y algunas vitaminas y minerales dependiendo del alimento que querramos o que estemos viendo o analizando. Pero entonces esas tablas nutricionales no siempre son las mismas y van a variar de acuerdo a la presentación o van a variar un poco de acuerdo al empaque. Hay algunos empaques que se prestan porque son más grandes y otros empaques son muy pequeños y se puede jugar o tener versatilidad en utilizar ciertas características o cierto etiquetado nutricional. Entonces, esta imagen que ustedes ven acá es el etiquetado como tradicional, donde encontramos una tablita y siempre va a tener algunas partes. Este es como el etiquetado más común que vamos a encontrar en algunos alimentos. Entonces, por ejemplo, este otro, si vemos, entonces voy a ponerlo acá en grande otra vez y vemos que se parece al que está ahí al lado, ¿sí? Por tanto, no se ven los valores en específico, pero sí vamos a encontrar que esa es uno de los etiquetados que más se utiliza. Entonces, se parece mucho al que estoy mostrando ahí al lado. Entonces, en ese etiquetado vamos a tener, ese es cómo se ve normalmente. También hay otras formas de presentar esa tabla nutricional, que está el formato lateral, y en este es para empaques que sean un poco más anchos, más horizontales. Y aquí cabe destacar que tiene unas características y es que nos reportan los requerimientos. Los requerimientos para poder hacer esa relación entre los porcentajes, que ahorita vamos a hablar un poco más qué es eso, pero vamos a encontrar diferentes formas de presentar la tabla nutricional. Puede estar en un formato de declaración dual. ¿Qué quiere decir eso? Normalmente, por ejemplo, los cereales de desayuno tienen dos barritas, dos columnas. Entonces, acá donde ustedes ven el puntero, entonces voy a ponerlo un poquito más grande. Acá en esta dice, por ejemplo, cereal, nos habla de una cantidad general por 100 gramos, y la otra columna nos habla de acuerdo al tamaño de la porción. Entonces va a variar un poco y esas son las características a veces de los alimentos como los cereales con estas tablas nutricionales. Otra forma de encontrar las tablas nutricionales es de una forma simplificada, pero no todos clasifican, o yo no puedo poner esta forma de etiquetado si yo quiero esconder algún nutriente. No se puede esconder, solamente se utiliza este formato simplificado si mi alimento clasifica como que no contiene, por ejemplo, grasas saturadas, o por ejemplo, que no contiene fibra, o que no contiene algún nutriente que no está especificado en esta tabla. Y se puede utilizar solo cuando mi alimento cumple con algunas características para reportar. Si mi alimento no lo cumple, pues tengo que utilizar alguna de las otras versiones que les he mostrado. Otra forma es la tabular. Esta normalmente la encontramos mucho en productos cárnicos por su forma, por el espacio que ocupa, o si no, también encontramos que son en estos cuadritos donde están todas las cosas como unidas, muy chiquiticas. Y normalmente están en empaques de alimentos muy pequeños. Ahorita vamos a ver uno que se asemeja. Entonces, aquí lo que tenemos es que dependiendo de los alimentos, esa tabla nutricional va a tener alguna forma de presentarse. Sin embargo, hay algunas observaciones o alguna información que es obligatoria y que es importante que nosotros revisemos. Entonces, por ejemplo, vamos a tener acá, vamos a coger un alimento, vamos a tener una leche, ¿sí? Entonces, esa leche, ¿sí? Vamos a tener siempre una cara, ya sea en bolsa o en estas cajas, va a tener una cara. Vamos a encontrar siempre ese alimento que es en este caso, es una leche, y
va a decir alguna característica en especial de ese alimento. En este caso es una leche entera, pero por ejemplo puede decir una deslactosada o semidescremada o descremada, alguna característica en específica que quiera hablar de ese alimento. Y vamos a tener el volumen total del que venga el alimento que tengan o que vayan a analizar. En sus caras puede tener varias información, pero siempre debemos observar o debemos verificar los ingredientes que tienen los alimentos. ¿Por qué es importante ver los ingredientes? Porque hay que analizar y buscar aquellos alimentos que tengan el menor número de ingredientes. ¿Eso qué nos quiere decir? Que son alimentos que no están altamente procesados. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, en esta bebida, en este alimento líquido, los ingredientes que tiene son leche de vaca y un estabilizante. No contiene ningún otro ingrediente. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a otro tipo de bebidas, no sé, chocolatadas, muy seguramente va a tener leche, muy seguramente va a tener de pronto cacao o cocoa, va a tener de pronto azúcares y va a tener otro tipo de ingredientes. Adicional, dato importante para tener en cuenta en los ingredientes de los alimentos es que estos se van a ubicar de acuerdo a su proporción en el alimento. Es decir, que el primer alimento que sale reportado es el que está en mayor proporción en ese producto. Entonces, si yo tengo unas galletas, no sé, de trigo, en los ingredientes, por lo general, el primer ingrediente va a ser harina de trigo. El segundo ingrediente puede ser agua. El tercero podría ser, no sé, color o algún estabilizante o alguna goma. Entonces, de acuerdo al orden en que salgan, asimismo es la cantidad proporcional que tiene ese alimento de ese ingrediente. Ya en aspectos específicos de leer una tabla nutricional, ¿y cuál es el objetivo de leer tablas nutricionales? Aquí lo importante, y también quiero que quede, y es que no nos volvamos máquinas de leer etiquetados nutricionales y nos vamos a quedar solo con números, porque pues también se pueden desarrollar trastornos en la alimentación y la idea es disfrutar los alimentos, simplemente estar informados y si queremos ver un poquito más y analizar lo que comemos, pues miremos esas tablas nutricionales. Entonces, ¿qué debemos o qué características específicas siempre debemos detectar en un alimento? Y es, por ejemplo, en la primera parte o en la primera sección, aquí tenemos el tamaño de porción. Es importante que identifiquemos el tamaño de porción porque, por ejemplo, en este tarro grande, ¿sí? La porción no es que yo me tome los 900 mililitros. En este caso, este alimento, el tamaño de porción son 240 mililitros, es decir, un vaso. Ese tamaño de porción, entonces lo voy a también a correlacionar con el número de porciones por envase, ¿sí? Entonces, en este caso, aquí, de lo que yo les muestro, es si yo tengo esta bebida, en esto que tiene 900 mililitros, tiene aproximadamente 4 porciones. Es decir, que yo, si me tomo todo esto, me voy a tomar 4 porciones. Y yo toda la información que está registrada en la tabla la tendría que multiplicar por 4 porque es lo que me voy a comer en ese momento. Sin embargo, siempre toda la información nutricional va a estar reportada de acuerdo al tamaño de porción que tiene ese alimento. Otra característica y otra sección que vamos a ver van a ser la cantidad de calorías. A veces no es tan importante las calorías, dependiendo de lo que ustedes hayan determinado con su nutricionista y su plan nutricional. No necesariamente todo se basa en calorías, pero las calorías es la energía que aporta ese alimento. Y esas calorías están reportadas por el número de porción. Sí, es decir, que si yo tengo en mi paquete y me dice que por paquete son 2 porciones y yo me como todo el paquete, tengo que multiplicar toda esta información por 2. Ejemplo, si yo me comería este paquete
esta tabla fuera un paquete que tiene 2 porciones y me lo como todo, yo no me estaría comiendo solo 260 calorías, sino que me estaría consumiendo unas 520 calorías. Y así hacemos con todos los nutrientes aquí descritos. ¿Qué más debemos revisar en un etiquetado? Bueno, en una tabla nutricional tenemos las grasas totales, tenemos el colesterol, sodio, carbohidrato y proteínas. ¿Y por qué están estos 5 ingredientes o estas 5 características importantes? Es porque están relacionadas con factores de salud o bienestar de salud. Entonces, el tema de grasas es importante controlarla por todas las enfermedades cardiovasculares en especial, pero pues eso afecta en general todo el estado nutricional. Colesterol lo mismo, sodio, sobre todo para personas hipertensas, carbohidratos, y a veces estos carbohidratos se van a dividir si contienen fibra o no y si contienen azúcares. Cuando hablan solo de azúcares, son azúcares o azúcar que se le añade al alimento y que normalmente es de bastante interés para personas que sufren de diabetes o que son prediabéticos o que tengan alguna alteración en el metabolismo de los carbohidratos. Y las proteínas a veces es muy importante para pacientes con alguna enfermedad o algún trastorno a nivel renal, o simplemente yo quiero tener quiero verificar para tener un mayor aporte de proteína en mi alimentación. Y algunas vitaminas que son de interés son la vitamina A, la vitamina C, calcio y hierro. Entonces, aquí que es importante ver en los productos, importante es recomendación de las grasas totales por tamaño de porción. Lo ideal es que más o menos esté por debajo de 10 gramos, pero eso va a depender mucho del tipo o del alimento que se tenga. En cuanto a colesterol, el máximo de recomendación diaria son 200 a 300 miligramos, entonces por porción lo ideal es que esté muy por debajo de esas cifras. Y en sodio, lo ideal es que no tenga sodio, pero si ese alimento reporta sodio, lo ideal es que sea bajo en sodio, es decir, que esté menos de 140 miligramos por porción. Pero bueno, igual, eso va a depender mucho de acuerdo a lo que consumas durante todo el día. Y en los carbohidratos, lo importante acá es que veamos los azúcares añadidos o si tiene azúcar ese alimento, porque vamos a tener que controlarlos y algunos alimentos solamente nos aportan azúcar. Entonces quiero mostrarle algunas etiquetas de algunos productos. Entonces, por ejemplo, tenemos esta bebida láctea. Y esta bebida láctea nos dice que es un alimento lácteo fermentado para mezclar con hojuelas de maíz azucaradas. Entonces ya aquí yo tengo una idea de que me voy a encontrar con un alimento que tiene leche y además que tiene cereales y que debe tener azúcar. Entonces veo mi etiquetado frontal, me voy a los ingredientes, ya yo tengo una idea de qué puedo encontrar y leo los ingredientes. Entonces los ingredientes que tiene son leche entera higienizada o leche entera reconstituida, tiene suero reconstituido, tiene azúcar, tiene crema de leche, tiene un estabilizante que es gelatina, el estabilizante para que el producto tenga una viscosidad o se mantenga estable, como su palabra lo dice, y un conservante y tiene cultivos lácticos. Adicional, tiene cereal de otra marca, en este caso es Zucaritas, tiene hojuelas de maíz azucaradas, es decir, que tiene maíz, tiene azúcar, tiene malta, tiene sal, tiene hierro, tiene colecalciferol, que es vitamina D, tiene cianocobalamina, tiene varias vitaminas. Entonces aquí, ya que me indica que yo en la tabla nutricional voy a encontrar unos contenidos de azúcar y vamos a encontrar unas vitaminas extras de acuerdo a lo que nos dicen los ingredientes. Entonces ahí sí me voy a mi tabla nutricional, ¿sí? Vamos a ponerle un poquito más grande. Entonces, ya me voy a mi tabla nutricional y en esa tabla nutricional del alimento, no se ve mucho, pero ¿qué voy a encontrar acá? Que esta es un tamaño de porción individual, es decir, que esta viene en un vaso que son
170 gramos y que ese vaso representa toda mi porción. Y que cuántas calorías voy a obtener cuando me tome ese vaso de ese alimento, voy a obtener 220 calorías. ¿Y qué es importante, por ejemplo, ver en estos alimentos? Yo aquí me iría a los azúcares. Y de azúcar yo voy a tener 27 gramos de solo azúcar en este alimento. Más o menos, ¿cuánto es eso? Más o menos son unas 5 sobrecitos de azúcar, de esos que uno adiciona, por ejemplo, en aromáticas, café, entonces son 5 sobres, eso es demasiado. Lo ideal es que esté muy por debajo, que esté menos de 5 gramos de azúcar. Lo ideal es que no tenga, ¿no? Pero si tiene, lo ideal es que esté por debajo de eso y consumir de pronto otras opciones. Entonces, mirar otras opciones que sean un poco más saludables. Entonces, vamos a ver estas características en todos los etiquetados nutricionales. Hay otros tipos de alimentos, por ejemplo, las salsas, ¿sí? Las salsas, por lo general, ¿sí? Como son líquidas, es que no se nota tanto, ya lo tendré en cuenta, de pronto otro día les tomo fotos y se las muestro. Pero aquí lo importante es que cuando nos hablan de tamaño de porción, esos tamaños de porción deben estar referenciados con una medida casera o una medida fácil de obtener, ya sea a través de tazas medidoras o cucharas o cucharitas medidoras o la misma cuchara o cucharitas de la casa. Porque no siempre voy a tener una gramera para pesar cada cosa que voy a consumir y saber exactamente cuánto me voy a comer del alimento. Entonces, por ejemplo, en esta salsa tenemos que el tamaño de porción es media taza. Por ejemplo, yo acá tengo unas tacitas medidoras, entonces mi porción, la que yo me voy a consumir, cabe en esta tacita. Entonces, esta es mi mano, más o menos de este tamaño es la porción de salsa que me recomiendan en este caso, en este alimento. Y en este alimento yo voy a tener un aporte de 90 calorías, voy a tener grasas, voy a tener sodio y voy a tener carbohidratos totales. Y vemos que voy a hacer un análisis rápido de este contenido nutricional. Siempre vamos a ver la cantidad total, por ejemplo, en esta botella vamos a tener 3 porciones aproximadamente, ¿sí? Entonces, si yo me como solita toda esta salsa en mis pastas, me estaría consumiendo mucho más de 90 calorías, ¿sí? Si no, pues 3 veces más esas calorías. Entonces, es importante ver que tenemos ese etiquetado nutricional. Entonces, por ejemplo, otros alimentos, ¿sí? Que ya vienen en paquetes grandes, que vienen varias unidades. Siempre es importante ver entonces el tamaño de porción de la unidad y vamos a ver cuántas porciones trae el envase. Aquí, por ejemplo, en la parte frontal ya nos dice que son 15 unidades que me trae todo el paquete. Sin embargo, la porción está dada por solamente una tortilla en este caso. Y aquí siempre es bueno identificar cuánto es el tamaño de porción, o sea, cuánto me voy a consumir para saber y hacer la correlación de los nutrientes que voy a consumirme. Por ejemplo, hay otros. Yo quiero tener en cuenta, por ejemplo, si yo voy a ver el etiquetado nutricional de las leguminosas como frijol, lenteja, garbanzo, estos valores van a estar en alimento crudo, ¿sí? Entonces voy a tener que analizar o pensar ese alimento que esté todavía en crudo y no cuando esté cocido. Entonces ya normalmente va a cambiar o va a variar ese peso. Así que, por ejemplo, acá tengo unas lentejas y esas lentejas nos dice que siempre nos da qué es el alimento, el nombre, el peso de todo el paquete, en este caso son 500 gramos, y en mis ingredientes pues solamente encuentro que son lentejas, ¿sí? Y en mi tabla nutricional voy a encontrar o vamos siempre a identificar el tamaño de porción, y el tamaño de porción nos dice 1/3 de taza. 1/3 de taza es esto, ¿sí? Que más o menos equivale, según este etiquetado, a 60 gramos. Así es 1/3 de taza. Y, por ejemplo, si yo lo paso en un tarrito de estos de compota, más o menos para tener las dimensiones, más o menos es un poco más de la mitad de un tarrito de compota.
Eso es lo que me daría, ahora si ya yo lo cocino, normalmente estos granos, el peso cocido normalmente aumenta el doble. Entonces, si ya está cocido definitivamente, pues entonces pensaríamos no en 60, sino pensamos 120 gramos ya cocidos y nos estaríamos aportando esta información nutricional que aparece en el paquete. Bueno, si tienen alguna pregunta o inquietud, pues la pueden ir haciendo y vamos aclarando. Otra cosa, por ejemplo, los alimentos enlatados que tienen algún líquido de gobierno, por ejemplo, yo tengo estas arvejas y zanahorias, entonces, como les digo, siempre vamos a ver la parte frontal, nos va a decir qué alimento es, en este caso nos dice que son arvejas con zanahorias y siempre vamos a tener el peso neto. El peso neto hace referencia al alimento que me voy a consumir, es decir, solo a las arvejas y solo a la zanahoria. Aquí se excluye el líquido de gobierno. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con el atún? Ya sea en agua o en aceite, ese peso neto es solo del atún ya escurrido. Eso pasa, por ejemplo, con el maíz o, bueno, con cualquier tipo de alimento que esté enlatado y que tenga algún líquido de gobierno, como salchichas también hay enlatadas. Entonces, es importante aquí ver, y en algunos etiquetados, como les decía, hay un resumen de tabla. Y ese resumen de tabla ponen los nutrientes como claves. En este caso, casi siempre ponen calorías, grasas, azúcares y sodio. Sobre todo en productos enlatados hay que ver el contenido de sodio porque normalmente para conservar la sal se utiliza mucho como conservante en los alimentos enlatados. Entonces, después de eso, yo siempre que veo mi parte frontal, me voy a ingredientes. En este caso, ¿qué tenemos de ingredientes? Tenemos arveja, tenemos zanahoria, ¿sí? Tenemos agua, azúcar y sal. ¿Qué quiere decir? Que la mayor cantidad de alimento que voy a encontrar acá va a ser arvejas. Luego le sigue la zanahoria. Luego, pues vamos a tener agua, azúcar y por último, sal. Es la menor cantidad que se utiliza. Entonces recordemos que de acuerdo el orden en que van escritos los ingredientes, asimismo es la proporción en la que se encuentra en ese empaque o en ese etiquetado nutricional. Entonces, eso es importante para la revisión del etiquetado nutricional de los alimentos. Otra característica que quería mostrarles y es cuando yo tengo alimentos, acá yo, por ejemplo, si tengo alimentos que vienen empacados en una bolsa grande, ¿sí? Pero que yo los abro y tengo unidades pequeñas. Entonces, es importante ver. Normalmente por fuera en el empaque grande nos trae toda la información nutricional, ¿sí? De la tabla, nos traen los ingredientes, acá afuera nos dice cuántos paquetes en total trae, el peso de cada paquete, ¿sí? Acá vemos cada paquetico trae 12 gramos, o sea, nos trae toda la información que también puede estar. Pero como yo normalmente saco y tengo este paquetico individual, estos paqueticos por lo general también vienen con toda la información por fuera, ¿sí? Entonces, si yo pierdo normalmente, y lo ideal es que los paquetes individuales también vengan reseñados con toda la información. Entonces, aquí tenemos estas galletas, vamos a tener que cada paquete trae 4 galletas que van a pesar 12 gramos y en uno de sus lados vamos a tener el resumen de tabla nutricional, ¿sí? Y atrás encontramos la tabla nutricional y como ya les había mostrado, esta viene, si ven como el tamaño es muy pequeño, no cabe la tabla grande, entonces recurren a la forma de presentar el etiquetado nutricional así muy seguidito y muy pegado. Pero aquí está toda la información y los ingredientes pues son los mismos que podemos encontrar en la tabla grande. Entonces, por ejemplo, voy a utilizar la tabla grande, no me voy a sacar un ojo viendo la información pequeña. Entonces, por ejemplo, estas galletas tienen harina de trigo fortificada, tienen
azúcar, tienen grasa vegetal de palma no hidrogenada, tiene azúcar invertido, tiene agua, tiene almidón de maíz, tiene leche en polvo, tiene sal yodada y tiene un emulsificante, tiene suero de leche, tiene canela en polvo, tiene color caramelo, tiene leudantes, tiene saborizantes artificiales, es decir, tiene bastantes ingredientes. Ya hablar un poquito de los ingredientes, eso sería para otra sesión, porque podríamos empezar a analizar cuáles son esos ingredientes y qué deberíamos estar evitando en la información o dentro de los ingredientes y poder hacer una mejor selección de alimentos. Así que de pronto en la próxima sesión, una próxima transmisión, hablaremos acerca o haremos unos versus de alimentos, no sé, de pronto las ideas que a ustedes se les ocurran, pero para quién o para en qué momento estaríamos dando estas galletas, eso depende del objetivo nutricional y de la población a la que nosotros estemos hablando. Así que estas son como las cosas muy claves y básicas que debemos tener presente en el etiquetado nutricional. No sé, por ejemplo, bueno, tengo otros alimentos y por ejemplo los alimentos líquidos, ¿sí? Por ejemplo, un jugo, ¿sí? Este es un jugo, siempre vamos a encontrar qué es el alimento, un jugo, y van a tener siempre características o leyendas y hay que estar muy atentos porque algunos vienen, dicen bajos en, altos en, ricos, entonces esas características van a depender mucho de los ingredientes que tengan y de la composición de ese alimento, pero siempre la recomendación es irnos a la parte frontal, identificar qué alimento es, la cantidad, irnos a los ingredientes, después hablaremos y empezaremos a conocer un poco qué son los mejores ingredientes para consumir e irnos a la tabla nutricional. Entonces, por ejemplo, vemos que esta tabla es de la que está en forma horizontal. Entonces, van a variar dependiendo un poco más de las características del empaque, pero lo importante es que siempre tenga algún etiquetado nutricional. ¿Qué quiero resumir? Quiero resumirles 5 pasos importantes para ver ese etiquetado nutricional. El primero es que identifiquemos qué es el producto de acuerdo a lo que indica el empaque. Segundo, que revisemos los ingredientes. Tercero, que observemos la tabla nutricional. Cuarto, que de acuerdo al producto y alimento busquemos el nutriente clave. Y 5, el consumo informado y responsable de los alimentos. En este punto 4, de pronto no lo profundice tanto, pero de acuerdo al producto o alimento hay que buscar el nutriente clave. Por ejemplo, si yo voy a buscar leche, ¿sí? Mi nutriente clave acá de pronto puede ser el calcio en ese alimento. Por ejemplo, si yo voy a consumir de pronto granos, puedo ver el contenido de proteína o algunas vitaminas. Si, por ejemplo, yo voy a consumir unas tortillas, aquí el nutriente es cuánto me aportan más que todo de carbohidratos, que es como la energía. Si yo de pronto voy por ejemplo, si yo de pronto voy a comer un cereal, una granola, yo lo que puedo ver es el contenido de fibra que tiene el alimento. Entonces, dependiendo un poco de qué alimento estoy hablando, yo puedo ir e identificar qué nutriente es importante o clave. Entonces, en este orden de ideas. ¿Qué otra cosa podemos ver? Bueno, si son alimentos, por ejemplo, origen vegetal, pero tienen algunas características que los hacen, por ejemplo, altos o fuentes de proteína. Por ejemplo, este es una proteína vegetal que es de soya, que es una soya texturizada. Voy a ponerlo acá un poquito más grande. Si yo tengo, por ejemplo, este alimento, ¿sí? Es una proteína vegetal que es una soya texturizada y aquí me dice que es 20% de hierro, es decir, que más del 20% del valor diario, es decir, que es excelente fuente. Cuando es una excelente fuente o rico en, es que tiene
20% o más de lo que es el valor recomendado o estándar. Un alimento de pronto buena fuente sería uno que tenga el 10%, ¿sí? Y uno normal pues es el que tiene menos de 10%, entonces no puede declararse como una fuente o buena fuente o alto o rico en algún nutriente en específico. Entonces, siempre vamos a tener presente algunas características. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a ver este alimento, el nutriente que yo iría a rescatar sería la proteína, en este caso, de origen vegetal. Así que esas serían las 5 claves importantes para leer un etiquetado nutricional. De pronto más adelante veremos y podemos profundizar y de pronto analizar por grupos de alimentos cuáles son los nutrientes y qué es lo que de pronto nos serviría de acuerdo a las necesidades, porque no todos necesitamos consumir lo mismo. Así que, bueno, muchísimas gracias por acompañarme en esta transmisión flash el día de hoy y espero vernos la próxima semana ya en nuestro programa habitual de nutrición y salud, que es un poco más largo. Así que hasta luego, muchísimas gracias. Si tienen alguna duda, inquietud, pues igual me pueden seguir en todas mis redes. Me encuentran como ND Cecilia Torres. Igual también pueden visitar mi página web, que es ndsceciliatorres.com. Ahí también pueden ver información, pueden encontrar como si me quieren contactar. Lo importante acá, también me pueden mandar correo, algún correo electrónico. Lo mismo, es muy fácil, todo es ndsceciliatorres, en este caso @gmail.com. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos veremos la próxima semana en nuestro programa habitual de nutrición y salud con Cecilia Torres y algún invitado importante. Así que nos vemos. Chao, chao.